Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Buenas maestra. noches, maestra. Gracias, gracias Isaac, gracias Stacy, Fernanda, buenas noches, bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión. Esta sesión va a ser prácticamente pues para proporcionarles una especie de temario que pues los puntos más importantes que ustedes de cierta manera deben de considerar para repasar y prepararse para su examen parcial de la materia de filosofía. El examen, bueno, pues ya se encuentra abierto a partir del día de hoy, lunes, y estará disponible hasta el próximo 16 de octubre en punto de las 23:55. Pero bueno, pues no hay que dejarlo para el último, hay que tratar y hacer un espacio por ahí disponible para presentarlo, para que, bueno, pues no nos lleguen los tiempos y, bueno, pues se puede saturar en este caso la plataforma. Entonces, bueno, esta sesión, para aquellos que no se puedan conectar, está siendo grabada para, bueno, pues el día de mañana compartir esta grabación en la plataforma. Y de igual manera, bueno, esta presentación o este temario que vamos a ver aquí, ustedes lo pueden descargar de la misma manera por medio de la plataforma para que, bueno, pues les pueda ayudar por ahí a repasar esos puntos que les he comentado. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión, esperando que, bueno, pues por ahí, si es que se van integrando más a la misma. Ok, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a repasar propiamente los temas que hemos visto y de los cuales va a constar este primer examen parcial. Vamos a hacer una dinámica de repaso de estos 4 temas y bueno, pues ver qué recomendaciones existen para que puedan presentar y no tengan problemas a la hora de estar pues programando su examen parcial. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que vimos en el primer tema? Hablamos en torno, bueno, pues a la definición de filosofía, cuáles son las ramas de la filosofía, la definición propiamente del mito, de la religión. Si recordarán por ahí, bueno, pues hicimos una especie de, eh, pues trabajamos un foro en el cual estuvimos hablando en torno a cuáles eran pues, las definiciones de ambos conceptos, pero a la vez también, pues, qué relación tienen tales conceptos. Y bueno, pues repasando, ¿verdad? En torno a esta definición, recordemos que la filosofía, pues es todo ese conjunto de razonamientos lógicos, metódicos sobre, pues esos conceptos abstractos que, bueno, tratan de explicar esas causas y fines de la verdad, de la realidad, de las experiencias y, bueno, nuestra propia existencia. La palabra filosofía, recordemos que deriva del griego y, bueno, pues al parecer fue acuñada por Pitágoras en la antigua Grecia y significa o se le ha dado el significado de amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría. Y bueno, pues como ya comentamos, sus orígenes se remontan a la Grecia clásica alrededor del siglo V antes de Cristo. Las ramas de la filosofía que vimos, bueno, pues entre ellas están la metafísica, que esta, bueno, pues es ese estudio de la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes, sus principios fundamentales. La estética, que bueno, pues esta estudia básicamente la belleza. La epistemología, que bueno, estudia el conocimiento, esas diferentes formas de saber. La ética, que bueno, pues estudia la moral, la virtud, el deber, la felicidad, todos esos códigos de comportamiento humano. Y la filosofía política, que bueno, pues estudia todo lo que es la parte teórica de esas relaciones entre los seres humanos. Asimismo, bueno, pues también hay una rama que se conoce como lógica, que es ese estudio de los procedimientos formales y racionales. En la definición también que estuvimos trabajando fue la definición de los mitos, los cuales dijimos que los mitos eran todo ese tipo de relatos legendarios, simbólicos, que bueno,
tratan de esas relaciones entre la divinidad, entre los seres humanos, que bueno, pues desvelan ese sentido del mundo y de la vida y que presentan ese tipo de explicaciones fantásticas de hechos reales o fenómenos de la naturaleza. En el caso de la definición de religión, pues vimos que era todo ese conjunto de creencias, de dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos básicamente de veneración y temor hacia ella, y bueno, pues de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas, bueno, pues rituales, principalmente la oración y el sacrificio para, pues, dar en este caso ese culto. En el tema de la filosofía presocrática y clásica, pues bueno, abarcamos cuáles fueron los principales filósofos presocráticos, esto obviamente pues antes de Sócrates, analizamos, bueno, cuáles fueron sus principales aportes, sus principales pensamientos, eh, cuál fue obviamente pues el considerado uno de los primeros filósofos. Conocimos también, bueno, pues cuáles fueron los principales aportes de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Y bueno, pues básicamente en la filosofía presocrática la definimos como ese conjunto de doctrinas e ideas, pues de esos intelectuales, como su nombre lo dice, antes de Sócrates. Y estos pensadores, bueno, lo que pretendían era encontrar esa explicación acerca del origen de las cosas. Buscaban ese principio de todo lo que pues hay en la naturaleza, a lo cual, bueno, pues le denominaron arjé para poder encontrar, bueno, pues una explicación racional. Fue cuando se hizo ese paso de todo lo que era la mitología al logos, ¿verdad? En donde, bueno, básicamente ya comienzan a tratar de buscar, bueno, pues la razón o el origen de las cosas, ¿verdad? Ya pensar no nada más en que todos los fenómenos que se presentaban en la naturaleza, pues que eran propiamente, pues, causados por dioses, sino que tenía que haber algo más, ¿sí? Y esto, bueno, pues dio paso propiamente a ese cambio, ¿verdad? De forma de pensar. Y aquí, bueno, pues conocimos a Tales de Mileto, quien, bueno, pues se considera el primero en definir, sobre todo uno de los primeros filósofos. Él fue uno de los primeros en definir que el origen de las cosas era el agua, que todo era agua y que todo, bueno, pues estaba lleno vaya, de que el origen de todo lo que sucedía o las cosas que estaban creadas, bueno, pues estaban conformadas por agua. Él afirmaba que el agua era el origen de todo, por eso manifestó que, bueno, la tierra estaba sobre agua y se convirtió en ese iniciador de esa tradición filosófica, no porque haya sido el primero en hablar de, pues, del funcionamiento del mundo sin referirse a los dioses, sino porque, bueno, para hablar del mundo introduce un razonamiento que tiene en cuenta, pues, ese principio de que nada puede surgir de la nada. Y bueno, pues no construye sus explicaciones a partir de la voluntad de los dioses, sino a partir de, bueno, pues ya lo que vienen siendo esas causas naturales. Conocimos también a otros filósofos, por ejemplo, Anaximandro, quien afirmaba que el apeirón, lo finito o indefinido, pues era el arjé, ¿verdad?, de todas las cosas, de la realidad. También, por ejemplo, a Anaxímenes, quien afirmaba que el arjé era el aire y, bueno, pues admitía innumerables mundos y que los astros flotaban en el aire alrededor de la Tierra. También, bueno, conocimos a Parménides, quien él, bueno, pues en su pensamiento sostenía que el ser era y el no ser no era, y que el ser, bueno, pues era inmóvil, era eterno, era imperecedero, sin partes, inmutable, y que nada se movía ni cambiaba, que todo era uno. Y es el primero, obviamente, que, bueno, pues distingue entre la apariencia y la realidad. Nos decía que, bueno, lo que veíamos era apariencia, era fenómeno, que no era verdad. Y bueno, que lo verdadero era lo que procedía del pensamiento, lo meramente racional.
cambio era imposible, ya que, bueno, pues esto implicaría que algo fuera o que algo que fuera dejara de ser y que algo que no era, pues llegara a ser. Decía que el ser era mero pensamiento. También conocimos a Heráclito, que bueno, pues este sostenía que todo cambiaba, que todo estaba en un continuo y perpetuo devenir. También a Pitágoras, quien, bueno, fue el primero que afirmaba que la existencia de un principio formal era el número, es decir, afirmaba que el número pues era la esencia de las cosas. Y bueno, pues aquí sus seguidores, conocidos como pitagóricos, se dedicaron pues básicamente a las matemáticas e hicieron progresar pues esta ciencia y creyeron que bueno, los principios de las matemáticas eran esos principios de todos los seres y que como los números pues eran de cierta manera pues anteriores a las cosas, creían percibir en los números pues una mayor semejanza con lo que existe y lo que está en continuo cambio. También, bueno, pues Demócrito, quien fue el creador de la doctrina atomista, y él, bueno, pues definía que el arjé estaba constituido por dos principios, los átomos y el vacío. Que los átomos eran pues un ser, ¿verdad? Y el vacío un cierto no ser, pero que era pues muy importante para que se pudieran mover por él los átomos. Que los cuerpos, bueno, constaban de átomos y que los átomos pues no tenían sabor, ni olor, ni color. Y que estas, bueno, pues eran cualidades subjetivas que pues resultaba ser un engaño producido por los sentidos, que la apariencia era diferente de la realidad y que bueno, pues el número de átomos era infinito. Él decía que los átomos que integran cualquier ser particular, pues eran los mismos que integraban los objetos que le precedieron. Y que bueno, pues había un nivel de ser que no cambiaba nunca. El átomo, ¿verdad? Y otro que no dejaba de cambiar, que bueno, en este caso eran las formas en las cuales los átomos se podían de cierta manera combinar. Asimismo, bueno, pues conocimos la historia, ¿verdad?, de Sócrates, quien fue un filósofo griego, fundador, pues, de la filosofía moral, uno de los pensadores, pues, más conocidos en el mundo, incluso, pues, más allá de la filosofía, como, pues, lo pudimos ver, ¿verdad?, en su biografía, y que, bueno, pues, él creía en esa superioridad de la discusión sobre la escritura, ya que, bueno, pues como veíamos, no dejó nada escrito y por lo tanto, bueno, pues pasó la mayor parte de su vida de adulto en los mercados, en las plazas públicas de Atenas, iniciando pues ese tipo de diálogos, ese tipo de discusiones con todo aquel que, bueno, quisiera escucharle y a quienes solía responder pues a manera de preguntas. Y este comportamiento, bueno, correspondía a esa esencia de su sistema de enseñanza, de ese método que se denominó mayéutica. Mayéutica, bueno, pues es pues de cierta manera un sinónimo, ¿verdad?, de diálogo. Aquí lo importante es motivar y ayudar a las personas a descubrir la verdad por sí mismas. Y bueno, pues él consideraba a la filosofía una forma de vida dedicada, bueno, pues a ese conocimiento y ese perfeccionamiento de sí. Y por ello, bueno, pues es que se le considera el fundador de la educación. Por su parte, bueno, Platón, bueno, pues él también fue un filósofo, fue discípulo de Sócrates y, bueno, pues él se dedicó más a la reflexión de la existencia de un mundo de ideas. Él pensaba, ¿verdad?, que una idea, pues era una idea verdadera, era en realidad recordarla, a lo cual, bueno, pues él denominó anamnesis en donde, bueno, pues decía que las ideas eran eternas y que podían ser conocidas mediante la razón. También, bueno, pues hablamos de Aristóteles, quien, bueno, pues él fue discípulo de Platón y que él, bueno, pues propuso el estudio del ser, que todo lo que existía o era sustancia o era accidente. Sustancia, pues básicamente es aquello que existe por sí mismo y accidente, pues es requiere de una sustancia para poder existir en ella.
Y bueno, pues él habló o él definió las teorías de las cuatro causas, entre las cuales, bueno, vimos la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final, que definían propiamente, bueno, pues digamos las causas de ser de pues esos de los seres, ¿verdad? De qué estaban hechos, para qué servían, cuáles eran sus causas finales, etcétera. En el tema de la filosofía medieval, pues hicimos por ahí una actividad que fue un cuadro sinóptico en donde, bueno, pues se pedía que incluyeran la definición de lo que fue la filosofía helenística, cuáles fueron pues las principales escuelas previas, ¿verdad? Y que sobre todo sirvieron como pues base para pues esos grandes filósofos medievales y vimos cierto tipo de escuelas como por ejemplo el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo, neoplatonismo, también, bueno, pues vimos la definición de filosofía medieval y vimos solamente algunos de los principales representantes y, bueno, sus aportaciones, entre ellos, bueno, pues a San Agustín de Hipona, a San Anselmo de Canterbury y a Santo Tomás de Aquino, quien, bueno, pues él también, todos ellos trataban de explicar en relación al conocimiento de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que podían definir y saber propiamente de su existencia? En cuanto a la definición de la filosofía helenística, bueno, pues sus características eran la realización del hombre, bueno, pues ya básicamente se centró en sí mismo y en ser parte de la humanidad y de la naturaleza, se centró en esa búsqueda de la felicidad y esa seguridad individual y bueno, pues se desarrolló una ética cosmopolita y naturalista. Y bueno, pues se buscaba tener una vida más práctica. Entonces, bueno, aquí la filosofía se llegó a dividir en ética física y lógica y surgieron por consiguiente, bueno, diferentes escuelas filosóficas, entre ellas como las que mencionamos, bueno, el estoicismo, quien, bueno, pues su principal representante fue Zenón de Sitio, en donde, bueno, pues los estoicos, los seguidores de esta escuela, consideraban que el ideal del sabio, pues es conseguir no necesitar nada ni de nadie para alcanzar la felicidad en la vida. El epicureísmo, que bueno, pues su principal representante fue Epicuro, y bueno, pues aquí el objetivo de este tipo de escuela, su pensamiento, pues era lo que era la parte del placer, procurando obviamente liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte y del miedo al destino, porque bueno, de cierta manera con esos miedos pues no podemos disfrutar de la vida. El escepticismo, quien, bueno, pues fue creada por Pirrón de Elis, fue una corriente filosófica que, bueno, negaba que existiese la verdad objetiva, dudando así, bueno, de todo lo que lo rodeaba. Y bueno, la mejor herramienta del empirismo, las cosas para poder demostrar su veracidad, pues han de ser probadas por medio de la investigación. Aún así, bueno, pues se dice que el pensador escéptico sigue dudando, puesto que, bueno, pues defiende que los sentidos pueden alterar la realidad, ya que cada persona pues se va a ver influenciada por sus propias percepciones sensoriales. Por tanto, desde el punto de vista de esta corriente, no es que se afirme, más bien se opina en relación pues a determinado tipo de ideas, ¿verdad? En el caso del cinismo, bueno, pues este fue fundada por Antístenes y bueno, pues aquí los seguidores de esta escuela que básicamente despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales, los lazos nacionales, veían de cierta forma la civilización como algo artificial, como algo antinatural y despreciable y bueno, pues consideraban como una virtud auténtica el vivir conforme a la naturaleza, ya que bueno, pues valoraban más una vida salvaje, una vida más sencilla que bueno, pues otra refinada. Y por último, en el caso de las escuelas, vimos también el neoplatonismo, que es una renovación de la filosofía platónica, por eso es neo, ¿verdad? Platonismo, bajo la influencia del pensamiento oriental.
y fue básicamente pues ese conjunto de doctrinas, de escuelas, de renovación del pensamiento de Platón, interpretado, ¿verdad? Bueno, pues especialmente desde una perspectiva religiosa. Y aquí, bueno, pues ya entramos a la definición de la filosofía medieval, la cual, bueno, pues integra el conocimiento por medio de la religión como una manera de reflexionar, de profundizar sobre la existencia de Dios e integrar, bueno, pues ese conocimiento que había sido relevado por medio de la religión como una forma de reflexionar y profundizar sobre esa existencia de Dios como la causa del universo y del ser humano, que bueno, pues de cierta manera se pensaba, ¿verdad?, que había sido creado pues a semejanza de Dios. Y los representantes más importantes que vimos en este tema, pues fueron, por ejemplo, San Agustín de Hipona, quien él, bueno, realizó la primer síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón. Él, bueno, pues manejó un término llamado apologética, que básicamente es una defensa intelectual del cristianismo. Y bueno, pues decía que la fe consistía en crear lo que no vemos y de cierta manera, la recompensa es ver lo que creemos, ¿verdad? De aquí, de su pensamiento, su frase de cree para entender y entiende para creer. En el caso de Santo Tomás de Aquino, bueno, pues aquí él explicó la existencia de Dios por medio de 5 maneras, a los cuales se le conoce como 5 vías, entre las cuales vimos las vías del movimiento, la causa eficiente, por lo posible y lo necesario, por los grados de perfección y por el gobierno del mundo. Aquí, bueno, la idea fundamental que establece Santo Tomás de Aquino para demostrar que Dios existe es que, bueno, Dios, aunque es invisible e infinito, pues puede ser demostrado a través de sus efectos, los cuales, pues sabemos, ¿verdad?, que son visibles y son finitos. Y por último, bueno, San Anselmo de Canterbury, quien fue el creador del argumento ontológico para probar la existencia de Dios, en donde pues él nos definía que tanto el que cree en Dios como el ateo pues aceptan que la palabra Dios significa un ser con todas las perfecciones del cual no se puede pensar nada más perfecto, ¿verdad? Y bueno, pues él se dedicó a estudiar su vida, a estudiar cuáles eran esos atributos de Dios, qué era lo que realmente, bueno, pues, o aquello que lo hacía tan perfecto. Y bueno, pues por último vimos en el tema de la filosofía renacentista y la reforma protestante, bueno, pues la definición del Renacimiento, quién fue Martín Lutero, qué fue la revolución científica, cuáles fueron esos representantes y sus aportaciones que, bueno, pues nos dieron obviamente al pensamiento, a la ciencia, ¿verdad? Básicamente aquí surge la ciencia, ¿verdad? Y bueno, vamos viendo cómo es que la humanidad, ¿verdad?, se va pues beneficiando de todos estos avances científicos, tanto, bueno, pues en la parte de la ciencia, pero también en los aportes en cuanto a las formas de pensamiento. Por ejemplo, los aportes que dio a la filosofía política Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, o Tommaso de Campanella o Tomás Moro con la definición de utopía, ¿verdad? En donde, bueno, pues siempre es que se trata de buscar, ¿verdad? Pues esa sociedad, ¿verdad? En la que todo pueda, pues, transcurrir sin ningún problema, cosa que, bueno, pues, hoy en día en la realidad, ¿verdad? Pues, se nos hace difícil, pero pues yo creo que es cuestión de que no haya tanto tipo de divisiones y tanto tipo de pensamientos, sino que ser más empáticos, ¿verdad? El uno con el otro. En el caso del Renacimiento, bueno, pues el Renacimiento es un movimiento cultural que, bueno, surge en Italia en torno allá por los años, en las cuales, bueno, pues marca ese salto de la época medieval a la edad moderna y que, bueno, trae consigo esa gran transformación cultural, no solo de las artes, sino también de las ciencias, de las letras y de las formas de pensamiento.
Y aquí conocimos a Martín Lutero, quien fue, bueno, pues un conocido alemán teólogo que, bueno, pues se dedicó, ¿verdad? Impulsó, se dedicó mucho a estudiar todo lo que fue, pues, la doctrina teológica. Él impulsó lo que se conoce como la Reforma Protestante, ¿verdad? Y bueno, pues en esa obra, en sus 95 tesis, Lutero defendió pues la vuelta a la esencia del cristianismo. Esto tras ese detallado estudio de las escrituras, pues llegó a la conclusión de que, bueno, pues solo se alcanzaba, en este caso, la misericordia de Dios por dos caminos, la fe y, bueno, las sagradas escrituras. Y, bueno, pues estas afirmaciones, que, bueno, son base de la doctrina protestante, impactaron mucho en lo que fue la Iglesia Católica, ¿verdad? De aquel momento, ya que en aquel momento, bueno, pues la Iglesia Católica ofrecía cierto tipo de papeles llamados indulgencias para conseguir de cierta manera la salvación de a quien le otorgaran ese tipo de indulgencias, obviamente mediante una pues una retribución económica, ¿verdad? Entonces, el hecho de decir o de poner a razonar a las personas de aquella época de que pues que recordaran, ¿verdad? Y esto va porque muchas, o sea, mucha gente eh, no lee, ¿verdad? Y al no leer, pues este libro, ¿verdad? Que todas estas sagradas escrituras, pues siempre esperamos a que nos expliquen, ¿verdad? A que nos digan, a que nos interpreten, pues ese tipo de registro que quedó y que quedó constancia, ¿verdad? En esas sagradas escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Pues sucede lo que sucede, ¿verdad? En el sentido de que te pueden decir su interpretación, ¿verdad? No, no realmente la interpretación que tú le das a la hora de leer, de comprender. Entonces, aquí obviamente, pues con esta obra, con estas 95 tesis, pues les abre los ojos, ¿verdad?, a las personas de aquella época y en donde, bueno, pues de cierta manera hace ver, ¿verdad?, que no hay necesidad de esas indulgencias para poder conseguir pues esa salvación, ¿verdad? Entonces, con ello, bueno, pues la iglesia se termina ese monopolio de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, pues el hecho de que esos sacerdotes que se aprovechaban de vender este tipo de documentos, bueno, pues que fuesen esos intermediarios entre el pueblo y Dios. Y bueno, pues es por ello que ahí, bueno, por eso se le excomulga y es que, o hasta hoy en día, bueno, pues no es aceptado, ¿verdad?, por parte de lo que viene siendo la Iglesia Católica. Por eso la pelea, ¿verdad? Y ese tipo de diferencias que existen entre este tipo de bueno, pues, digamos, de religión, ¿verdad? Eh, en cuanto a lo que es la revolución científica, bueno, pues aquí la revolución científica fue un periodo que tuvo lugar entre los siglos XVII y XVIII, en el cual, bueno, pues hubo cambios de paradigmas sobre esa manera de analizar, de observar la realidad y surgieron, bueno, nuevas visiones de la naturaleza a modo de disciplinas que reemplazaron esa visión griega en torno a la ciencia que, bueno, pues había dominado el pensamiento durante unos 2000 años. Y aquí, bueno, pues vimos a varios grandes pensadores como por ejemplo Galileo Galilei, quien es considerado el padre de la física moderna y quien desempeñó, bueno, un papel muy importante en el movimiento intelectual que pues transformó la imagen medieval del universo y sentó pues esas bases de la concepción de la naturaleza propia de la ciencia moderna. Y bueno, pues como recordábamos, sus teorías cuyo carácter polémico para la época pues provocó la condena de la Iglesia Católica, pues rebatieron pues esas nociones heredadas de todo lo que fue la escolástica cristiana. Nicolás Copérnico, bueno, pues dentro de sus aportaciones estuvo la teoría heliocéntrica, el Sol es el centro del universo y los cuerpos celestes giran alrededor de este.
Y bueno, pues que los planetas poseen 3 tipos de movimiento: rotación diaria o diurna, la revolución anual e inclinación anual sobre su eje también. En cuanto a obras literarias, bueno, pues está Francis Bacon con su obra La Nueva Atlántida, quien, bueno, pues él sentó esas bases para la construcción del método científico experimental, introdujo un concepto de utopía en donde se habla que son una especie de plan o de proyecto, ese tipo de sistema ideal de gobierno en el que se concibe pues una sociedad perfecta y justa, donde todo, bueno, pues discurre sin conflictos y en perfecta armonía. Hablamos también de Tomás Moro, quien también él tuvo una obra que la denominó así como este concepto utopía, en donde, bueno, pues abordaba los problemas sociales de la humanidad y planteaba la posibilidad de crear un estado justo en el que, bueno, todos sus habitantes pudieran alcanzar la felicidad, esto por la organización del Estado, que cree es la mejor y única forma de gobernar honestamente. También vimos a Tommaso de Campanella, que bueno, él también fue un filósofo, poeta italiano. Él, bueno, pues su obra fue, una de sus obras principales, pues fue La Ciudad del Sol, que también fue una obra del género utópico, la cual, bueno, pues habla sobre ese nuevo orden religioso, político y social basado, pues, en ese ideal de la monarquía cristiana universal, ¿verdad? Pues de Tommaso de Campanella. Y por último, bueno, pues también hablamos de Nicolás Maquiavelo. Él, bueno, pues una de sus obras importantes fue El Príncipe, en donde trató de describir una forma de estado estable y permanente, y asimismo, bueno, pues en él plasmó de cierta manera las instrucciones necesarias para poder obtener el poder y poder conservarlo, y que este tipo de obra pues es una especie de manual de instrucciones en donde se indica cómo es que se debe de ejercer el poder de una manera eficiente. ¿Ok? Entonces, bueno, pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda para pasar a nuestra dinámica de repaso que les he preparado de estos cuatro temas. Déjenme, les comparto. Ok, vamos a ver aquí. Perfecto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? En en cada una de estas flashcards que les voy a pasar, ustedes van a ir contestando o bien, pues indicándolo por medio del micrófono, cuál consideran que es la respuesta correcta, ¿vale? Yo aquí voy a ir dando continuación de manera que, bueno, vayamos avanzando según vayan contestando, ya sea en el chat o por medio pues el micrófono, ¿ok? Entonces, bueno, pues empezamos con el tema 1. Y el tema 1 nos pregunta cuál es la rama de la filosofía que estudia la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes y principios fundamentales. A ver, ¿quién me responde esa? ¿Cuál será de esas 3? A ver, Miranda. Epistemología. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, dice, rama de la filosofía que estudia la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes y principios fundamentales. Ok, a ver, Isaac aquí nos dice. Metafísica. Vamos a ver. Así es. Aquí les pongo un tip que dice metafísica significa más allá de la física. Se refiere a ese estudio de los principios no físicos o materiales de las cosas y el conocimiento. ¿Ok? Anótenlo ahí para que cuando presenten el examen ya se acuerden y digan, ok, esta es la respuesta. Esta es la rama de la filosofía dedicada al estudio de los procedimientos formales y racionales de pensamiento. ¿Cuál será? Lógica, maestra. A ver, Nidia nos dice que es este, vamos a ver. Sí es, correcto, muy bien.
Vamos a ver el siguiente. Es conocida como teoría del conocimiento y estudia las diferentes formas del saber. A ver, Isaac, Epistemología. vamos a ver. Así es, perfecto. Acuérdense que aquí en la pregunta les he puesto lo más resumido de cada una de las ramas. Y este se dedica al estudio de la moral y de la virtud y del deber. La ética. La A ética. ver, aquí dicen que es ética. Vamos a ver. Así es. Y esta está dedicada al estudio teórico de las relaciones entre los seres humanos en sociedad. La filosofía política. Ok. Perfecto. Vamos a ver el siguiente. Rama que estudia el concepto de belleza. Estética. Bien. Y este es el conjunto de creencias o dogmas. ¿Cómo se le denomina? Mito. A ver, vamos a hacerle caso. No. Religión. Es leyenda, maestra. A ver, de Tin Marie de Dopingüe, ¿a quién? Vamos Yo, a ver. yo también digo que es leyenda. Leyenda. Bueno, a ver, voy a hacerles caso, vamos a ver. Es mito, maestra. Religión. No es, y fíjense, la imagen dice todo. Conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad, la religión. ¿Sí? ¿Sale? No hablamos de narraciones maravillosas, ¿verdad? De personajes de carácter, pues también divino, ¿verdad? Pero aquí ya involucra ya narraciones, pues, como que muy, digamos, protagonizadas por este Mito, tipo de maestra. personajes. Esta sí es religión. Mito. Perdón. Esta sí es mito. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Hay que revisar muy bien definición de mito y de religión. ¿Sale? Esta es la facultad del ser humano que permite conocer las causas de las cosas. ¿Qué definición es Explicación. la que me da esa facultad? A ver, vamos a ver. No. Es razón. Razón. La razón, maestra. A ver. Perfecto, muy bien. También ojo con esa pregunta para ver la definición. Y esta nos dice que abrió paso a las preguntas y despertar en el hombre el hambre de verdaderas explicaciones. La filosofía. 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 Así es, perfecto, muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces nos pasamos al siguiente tema. Ahí nada más, bueno, pues vimos algunas que tuvimos por ahí un poquito de dudas, nada más ojo con esas para que no nos vayamos a equivocar a la hora de ver el examen, ¿sale? Y bueno, aquí empezamos entonces. Son 5 preguntas y nos preguntan aquí qué se convierte en el primero en definir que el arjé es el agua, que era el origen de todo. ¿Qué filósofo fue? A ver, ¿quién me dice? Anaxímenes. Anaxímenes. No, no. Acuérdense, el primero en definir que el Tales de arjé Mileto, maestra. era el agua. Así es, perfecto. Ahora, este filósofo fue creador del método mayéutica. ¿Cómo se llamaba este filósofo?
Platón. ¿Quién? Platón. A ver, vamos a ver. No, Platón no. Es Sócrates. Que vimos su video, ¿sí? Así es, fue Sócrates. Ahora sí, filósofo que incorporó el término anamnesis. ¿Qué anamnesis? Anaxímetro. ¿Quién? Anaxímetro. Ok, Anaxímetro. Anaximéndez. No. Acuérdense, filósofo que incorporó el término anamnesis. Que es ese proceso de conocimiento que no consiste en Aristóteles. recordar que el alma ha olvidado. Platón. Es Platón. Ah, sí, es Platón. Ojo con él, ¿sale? Para que lo relacionen ahí. Platón, anamnesis. Y bueno, fue el filósofo creador de la teoría de las 4 causas. Ahí en su libro revisen muy bien la teoría de las 4 causas. Están muy sencillas, pero revisen muy Aristóteles. cuál es la definición. Y fue el filósofo creador de la teoría atomista, el cual definía que el ARG estaba constituido por átomos. Demócrito. Vamos a ver. Perfecto, muy bien. Entonces, ojo con esas primeras preguntas para que no tengamos problema. ¿Sale? Vamos a ver el tercer tema. El tema número 3, que es la filosofía medieval. Aquí, ojo con muchas de las escuelas. Entonces, aquí nos dice que fue la filosofía que se desarrolló a lo largo de Europa y el Oriente Medio, en donde vemos que nace la teología. ¿Cómo se le llamó a esa filosofía? Filosofía medieval. Muy bien. Conforme van acertando a las preguntas, se va a ir viendo aquí una imagen. Esta nos dice en qué centra su interés la filosofía medieval. En el hombre. No. ¿Qué, perdón? Si vimos qué filósofos, o sea, los filósofos que vimos, ¿qué eran? ¿Se dieron cuenta qué eran esos filósofos? En el Dios, maestra. Así es, todos eran santos. Y los santos, obviamente, bueno, pues que estudian o que estudiaron para conocer las Sagradas Escrituras y obviamente para conocer a Dios, ¿no? A ver, aquí nos dice, ahora sí entramos a lo importante. Este tipo de escuela, dice escuela de la filosofía, la cual estaba basada en el rechazo a los bienes materiales, alejada de las pasiones y con autodominio del sufrimiento y el dolor. ¿Se acuerdan de las escuelas que vimos? Cinismo. Vamos a ver. No. Vamos a intentarlo otra vez. Acuérdense, hay por ahí unas palabras clave, sufrimiento y dolor. ¿Cómo se les dice para cuando uno Epicurismo. soporta? ¿Cómo? Epicurismo. Cuando uno soporta y soporta el sufrimiento y el dolor. Vamos a ver. No. Es entonces, ¿cuál? Estoicismo. ¿Se acuerdan de la palabra estoico? ¿Sí la han escuchado por ahí? Son todos aquellos que soportan, ¿verdad? Si lo revisamos en el diccionario, soportan ese sufrimiento y ese dolor. Muy bien, vamos a ver esta escuela que recomendaba el cultivo de la amistad y la indiferencia ante los dioses. La C. La C. ¿Cómo?
No. Vamos a ver aquí las respuestas. ¿Cinismo, epicureísmo o neoplatonismo? Neoplatonismo. A ver, vamos a ver. No. Nos quedan cinismo y epicureísmo. Fíjense muy bien. Cultivo de la amistad y la indiferencia ante los dioses. Cinismo. No, No. maestra, es epicureísmo. Sí, es epicureísmo. ¿Sale? Ok, ahora aquí nos dice, representante de la filosofía medieval que vincula la razón y la fe. ¿Cuál vimos que vinculó la razón y la fe? ¿Cuál de esos tres? San Agustín. A ver. Muy bien. Este fue representante de la filosofía medieval, autor de las 5 vías para el conocimiento de Dios. Santo Tomás de Aquino. De Aquino. Vamos a ver. Muy bien. Y este dio a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas un ser supremo perfecto. ¿Cuál fue el otro? San Anselmo. No sé, Muy bien. Y esta escuela nos dice que consideran que la única preocupación del hombre debe ser la virtud, pues solo a través de esta se puede alcanzar la felicidad. ¿Cuál será? estoicismo. Vamos a ver. No, esa ya la habíamos visto por ahí. Epicureísmo. Cinismo. No, es cinismo. Sí, ya nos quedaba ya nada más esto. Cinismo. Nos dice esta, pues en la pregunta viene la respuesta, escuela cuyas ideas de Platón fueron llevadas al terreno de la religión. Neoplatonismo. Neoplatonismo, así es. Y aquí nos dice, en la época medieval, ¿cómo se les consideraba la mayoría de los filósofos? Teólogos. Así es, teólogos, ¿sale? Entonces, ojo con las escuelas filosóficas, hay que repasarlas para que no vayamos a tener problemas. Y bueno, ya por último vamos a ver el tema 4, déjenme lo comparto. También son poquitas preguntas. Entonces, esta es este. Y bueno, pues aquí nos dice que es la corriente de pensamiento a partir de la cual los filósofos se centraron en el antropocentrismo. ¿Cómo se le llamó a ese tipo de corriente? Filosofía medieval. Renacentista. Renacentista. A ver, voy a hacer caso a los que votaron por 2. Así es, filosofía renacentista. ¿Quién fue ese fraile católico autor de las 95 tesis? Martín Lutero. Lutero. Lutero, muy bien. Y este fue ese cambio drástico en el modelo de pensamiento, que transformó obviamente todas esas visiones medievales. Acuérdense, cambio drástico. ¿Qué Revolución es? científica. Así es, revolución científica. Este es considerado el padre de la física moderna. Galileo Galilei. Muy bien. Autor de la obra El Príncipe, ¿cómo se llamaba? Maquiavelo. Maquiavelo. Maquiavelo, muy bien. ¿Cómo se le denomina a los seguidores de la doctrina luterana? Protestantes. Protestantes, muy bien. Y este es un plano sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa. Utopía. Utopía. Utopía, muy bien.
Y este es un político, teólogo, humanista, escritor, autor de la obra cumbre Utopía. ¿Cómo se llamaba ese autor? Francisco Bacon. Francis Bacon. No, es Tomás Moro. Tomás Moro. Así es, perfecto. Y bueno, pues aquí les comparto la imagen que resolvimos en este repaso. Muy bien. O sea, no sé si han visto o analizado esta figura. Aquí, si lo ven más a detalle, esto viene siendo el cerebro. Una imagen como que si fuera el cerebro que otorga de cierta manera pues la razón, el conocimiento. Ahí para que lo investiguen, si les gusta ver y analizar todo lo que vienen siendo este tipo de pinturas, ¿verdad? Que nos ofreció por ahí, en este caso Da Vinci, ¿verdad? Perfecto, chicos. Bueno, pues chicos y chicas, muy bien. Nada más ojo, mucho ojo, por favor, ahí en estos temas que tuvimos duda, para que repasarlos, hacer los apuntes ahí correspondientes, revisarlos, que nos quede muy claro, bueno, pues qué es lo que cada uno de los conceptos. Recomendaciones ya por último, para finalizar nuestra sesión, bueno, pues es el examen, como les comentaba, ya está abierto y disponible. Sí, Fernanda, estos repasos, si quieren se los comparto ahí en la plataforma para que los puedan volver a ver. Voy a ver la manera de compartirlos ahí en la plataforma, los enlaces, para que puedan tener acceso, ya que son presentaciones, ¿sale? Ahí voy a ver la manera de compartirlos. En lo que viene siendo las recomendaciones, recuerden que ya el examen está disponible desde hoy y hasta el lunes 16 para que puedan ustedes resolverlo. Tienen toda la semana, pero no por ello, bueno, pues hay que dejarlo hasta el último, porque luego recuerden que pues la plataforma no vaya a ser que no tengamos servicio de internet o que la plataforma se sature, etcétera. Acuérdense que siempre hay que ser previsores en este sentido. Y bueno, pues la evaluación consta de 30 preguntas de opción múltiple. La duración de la prueba es 120 minutos, son 2 horas. Tienen hasta 2 intentos para presentar el examen, ¿verdad? Y bueno, pues se les recomienda que utilicen el Google Chrome para poder pues no tener por ahí problemas. En cuanto si se le llega a presentar alguna falla, bueno, pues hay que enviar la falla con pues el screenshot del error que les está marcando, con copia, por favor, a su servidora, al correo que tienen mío para darle seguimiento y pronta atención. El correo es atención@ucnl.edu.mx, ¿ok? Entonces, bueno, pues recomendación, aparte de ver todo este tipo de ver el temario, darle una leída nuevamente a los temas en el libro y bueno, a sus actividades que ustedes realizaron, porque acuérdense que con los cuestionarios que realizaron, con las actividades también que realizaron, con eso han de cierta manera, bueno, pues hecho un resumen de lo más importante que deben de considerar de cada uno de sus temas, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda, ¿todo bien? ¿Todo bien, bien, bien? Muy bien. Sí, maestra, todo bien. Bueno, Muchas pues gracias. entonces espero excelentes calificaciones, ¿sale? Muy bien. Pues les deseo mucha suerte y excelentes calificaciones. Nos vemos. Que sigan pasando bonita noche. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestra, que tenga una excelente semana. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Igualmente, gracias.